soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a ver cómo abordar el control de planta generalizada planteando un caso general multivariable utilizando la representación interna. La idea básica es que muchos problemas clásicos de control se pueden expresar de una forma unificada, con lo que se denomina planta generalizada, y el objetivo de este vídeo es comprender cómo plantear ese problema cuando hablamos de un modelo del proceso en representación interna. Si recordamos brevemente las ideas básicas sobre planta generalizada, la primera idea era dividir las entradas del proceso en dos grupos. Uno, las acciones de control, variables manipuladas, sobre las cuales mi controlador podrá decidir su valor, y otro grupo, las entradas exógenas a las que el controlador deberá hacer frente. Esas entradas exógenas podrán ser cambios de referencias o bien perturbaciones que clasificaremos en ruido de proceso, que realmente cambian la energía de mi proceso, el estado, y ruido de medida, que no afectará el estado de mi proceso, sino solo las lecturas de sensores. En cuanto a las salidas de mi planta generalizada, tendremos las variables controladas, sobre las que tengo una referencia o punto de funcionamiento, si esa referencia va a ser siempre constante, claro, y ese error, la diferencia entre su referencia o su punto de funcionamiento, querremos que sea pequeño, pero también mi grupo de variables controladas será ampliado con los valores de los actuadores, porque el objetivo será que se controlen las variables de salida deseadas sin saturar los actuadores o sin excitar frecuencias más allá de un cierto ancho de banda, limitado bien por la propia tecnología del actuador, que no se puede mover tan rápido, o limitado también por cuestiones de robustez, porque si excito mi proceso con amplitudes elevadas y frecuencias elevadas, donde no tengo yo muy claro el comportamiento de mi modelo, pues entonces la salida puede ser muy diferente a la esperada y ocasionar problemas. En el otro grupo tendremos la información al controlador, que serán las medidas físicas, bien de variables controladas, bien de salidas auxiliares que no tengo referencia, pero como en control en cascada me servirían para control, o bien de alguna de las perturbaciones para hacer realimentación, feed-forward. Estas medidas físicas tienen un cierto ruido de medida. El objetivo de este vídeo es entender cómo plasmar este diagrama de bloques cuando en mi proceso físico lo que tengo es una descripción ABCD de dicho proceso, donde aquí vemos efectivamente pues unas referencias que entran externas, un ruido de proceso que lo llamaré W, un ruido de medida que le llamaré V, esta salida del controlador que le llamaré U, aquí tendré este bloque EU, y luego aquí tendré pues las variables controladas y medidas y otras auxiliares y las perturbaciones medibles para feed-forward, con una cierta dinámica de sensores a la que se le pone el ruido de medida. Por simplicidad en este vídeo, nosotros vamos a suponer que no hay dinámica de sensores, porque si no eso cambiaría la matriz A, la haría más grande con los estados de las inductancias y los condensadores y la electrónica del sensor, y vamos a suponer que simplemente la única operación que se hace es que a la señal se le sume el ruido de medida. Entonces, ahora que ya tenemos planteado el problema, hemos dado estos nombres a las entradas generalizadas y aquí tenemos EU y unas salidas que, en principio, vamos a suponer que mi proceso físico tiene estas ecuaciones donde al proceso físico le entra el ruido de proceso y mis variables manipuladas, claro, las referencias y el ruido de medida no entran al propio estado del proceso, y mis salidas tendré unas salidas controladas Z y unas salidas medidas Y. Una observación es que si tengo una variable que a la vez es controlada, parte de Z, y medida, parte de Y, pues eso dará lugar a que en estas ecuaciones de salida haya filas repetidas. Eso no es en principio ningún problema. Si el estado 3 es controlado y medido, pues habrá un 001 y un 001 en filas de Z y en filas de CY. Por lo tanto, pues no hay pérdida de generalidad. Una vez tenemos esta idea planteada, las entradas a la planta generalizada, referencias, ruido de proceso, ruido de medida, variables manipuladas, serían estas, y las salidas de la planta generalizada pues serían estos errores, variables controladas menos su referencia, y valores de las variables manipuladas, aquí están, y información para el controlador sería pues las medidas de IM, que serían estas variables, más un ruido de medida que llamaré VY, y las perturbaciones medibles, WF, y a su ruido pues lo llamaré VM. Y eso me dará WM, las medidas con ruido de las perturbaciones para feed-forward. Y por otra parte, pues tendría las referencias, que serían solamente entradas a controladores. Esta estructura sería la estructura que llamaríamos con 2 grados de libertad, donde las variables medidas y sus referencias, de un subconjunto de ellas, irían por separado y sería el controlador el que decidiría si primero filtra estas antes de restarlas o no. Si hiciéramos control con 1 grado de libertad, entonces lo único que mediríamos serían los errores
de las variables controladas y bueno, las otras variables auxiliares sin restarles ninguna referencia porque no la tengo. Entonces, pues si supongo que de las salidas medidas, las controladas y medidas las pondremos en los primeros lugares, pues esta referencia será más pequeño que i, se la restará a un cierto subconjunto de ellos para darme esos errores y esto sería el control con un grado de libertad. Pues en principio vamos a centrarnos en este control con 2 grados de libertad que sería más general. Entonces, en ese caso, la ecuación de estado de la planta generalizada sería básicamente lo mismo que tengo aquí, solo que las nuevas entradas, que son referencias y ruido de medida, irían multiplicadas por 0 en la ecuación de estado. En la ecuación de salida, el error a controlar, pues es claro, la salida controlada, zx más dzv por w y u, esta fila de aquí, y le restaría la referencia. Claro, como tiene que ser pequeño el error, da igual el error que cambie de signo. Igual da más menos que tener aquí un menos y aquí un más. De hecho, pues por no multiplicar todos los Cs y los Ds, al final en las ecuaciones de estado lo hemos puesto así. Pero digo, si una cosa es pequeña, su negativo también es pequeña, no hay ningún problema. Entonces, pues aquí tengo el error, la acción de control es todo por 0, excepto 1 por u, o la identidad, si es multivariable. Y ya las salidas medidas, pues son, claro, pues la fila esta de las salidas medidas, a la que le sumo pues los primeros ruidos de medida, que son los sensores que hemos dicho V y, estos de aquí. Las perturbaciones medibles para feedforward, pues son simplemente un subconjunto de W, en concreto pues estos primeros, multiplicados por 1, y estos no medibles, multiplicados por 0, a los que se les suma pues el segundo componente de ruidos de medida, que se sumaba a eso de ahí en esta ecuación. Pues eso es lo que hemos expresado en esta fila de aquí. Y por último, las referencias pues es 1 por la referencia y 0 por todo lo demás. De modo que ya tenemos planteada la representación interna, donde la A no ha cambiado y en la B se han añadido ceros, además de las C y las D que teníamos originalmente, pues básicamente lo único que hemos añadido son ceros y unos, para hacer más grandes el vector de entradas y vector de salidas. Bien, pues esto sería la solución del problema que habíamos planteado en este vídeo. Si quisiéramos, borraríamos la última fila y cambiaríamos esto por un vector de errores, donde simplemente le restaríamos a los primeros elementos la referencia que tienen y a los otros pues los dejaríamos intactos y no le haríamos nada. De manera que cambiando esto de aquí por esto de aquí, tendríamos la planta generalizada de un grado de libertad, donde lo que se ha realimentado es este error por ahí, en vez de la referencia y salida separadas. Si ahora voy a hablar de la planta generalizada ponderada, para incluir la amplitud o el power spectral density de estas perturbaciones físicas, alimentando con cosas de amplitud 1 que son escaladas dependiendo de la frecuencia, y del mismo modo estos errores y acciones de control, pues en aquellas frecuencias en las que yo quiero que sean más pequeños, este filtro los amplificará. Bueno, pues con todas esas ideas, que no son objetivo de este vídeo, habrá otros estados, otras representaciones internas ABCD de este filtro y de este filtro. Obviamente, al simplificar este diagrama de bloques, MATLAB, al operar, generará una planta generalizada ponderada donde la matriz A, además de la física del proceso, tendrá esos estados del filtro de entrada y esos estados del filtro de salida. Lo que ocurre es que estos estados del filtro de entrada serán no controlables por U, porque haga lo que haga yo aquí, estos estados no se modifican, solo los modifican las perturbaciones, y del mismo modo estas variables de aquí serán no observables por lo que entra a mi controlador, porque los estados de aquí que den lugar a transitorios o movimientos en este lado pues no van a ser observables desde aquí. Bien, pues vamos a concluir. El problema de control generalizado unifica muchos problemas clásicos de control. Ante un problema de control se debe generar un modelo de la planta generalizada y luego los distintos requisitos de control en función de la frecuencia o las distintas amplitudes o power spectral densities de las perturbaciones en función de la frecuencia se deben traducir en pesos y escalados, dando lugar a la planta generalizada ponderada. Y entonces, en lo que sería la planta generalizada sin ponderar, la física del proceso, la matriz A, no cambia y las matrices B, C y D pues se llenan de ceros y unos, dado que hay más entradas y salidas en la planta generalizada que en la planta normal. Y luego la dinámica de la planta ponderada sí que aumenta la matriz A con estados no controlables o no observables desde el bloque inferior, que serán las entradas y salidas de lo que luego será mi controlador. Bien, pues esto es todo. Con esto finaliza el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.